Según el relato bíblico, Dios en un momento dado le pide a Moisés que construya un arca o cofre donde depositar los símbolos que venían a representar el pacto o alianza que él mismo había establecido con la nación de Israel. Este arca convivió durante siglos con el pueblo hebreo hasta que en un momento dado deja de mencionarse sobre ella en la Biblia y se pierde totalmente su rastro. A partir de ese momento su devenir se convierte en un enigma y encontrarla se convierte en una auténtica obsesión para muchos. La búsqueda del arca perdida ha sido el origen de numerosas expediciones y 1000 hipótesis giran en torno al lugar donde se encuentra actualmente. El cine, gracias a figuras como por ejemplo el arqueólogo y aventurero Indiana Jones, ha contribuido en gran manera a su mito y a su leyenda hasta nuestros días. Esto es El Faro de lo Extraordinario, y en el programa de hoy os vamos a mostrar y contar la historia del Arca de la Alianza que hace unos pocos años se encontró escondida en una antigua iglesia en Barcelona. Nuestro amigo Pau de Passejant per Barcelona nos acompañará y nos explicará muchos de los secretos que hay detrás de este misterioso objeto. Quedaros con nosotros y conocer todos los detalles e historia detrás de este extraordinario hallazgo. Una vez más, amigos nuestros, bienvenidos a El Faro de lo Extraordinario. Bueno amigos, pues tenemos el placer esta mañana de encontrarnos con nuestro amigo Pau Moncho, licenciado en Historia por la Universitat de Barcelona, guía habilitado de Cataluña y que tiene un proyecto entre manos muy interesante relacionado con el guiaje de turistas y que nos gustaría que nos explicara exactamente qué consiste. Pau, cuéntanos, explícanos, ¿qué tal? Bien, pues muchas gracias por invitarme y por tener la oportunidad de explicaros estas historias tan fantásticas de nuestra ciudad. Bueno, pues formo parte de un proyecto que nos llamamos Passejant per Barcelona, junto con otros guías habilitados e historiadores, y somos un grupo de apasionados por la historia de nuestra ciudad, de Barcelona. Hacemos un poquito de todo, desde las rutas o visitas más clásicas, ¿no? Empezando por Bárquino, la historia romana de Barcelona, siguiendo por un gótico, todo tema de Gaudí, pero sobre todo también nos especializamos más en otro tipo de temática nosotros. Muy bien. Y Pau, exactamente, ¿qué os diferencia a vosotros como agencia que organiza rutas, excursiones guiadas del resto de la competencia que pueden estar desarrollando una actividad similar? Bueno, es lo que te decía ahora, nos diferenciamos un poquito porque tenemos un acento especial sobre los barrios. Hacemos algunas visitas especializadas en barrios concretos de Barcelona y luego también en temática del siglo XX, todo el tema de guerra civil, república, franquismo y transición. Además también, bueno, tenemos grupos reducidos, no cogemos grandes grupos y sobre todo estamos dirigidos a público local, así que acabamos haciendo las visitas siempre pues en catalán o en castellano. Pues nos parece súper interesante esa apuesta que hacéis además por la sostenibilidad, ya que quizás os diferenciéis también en ese aspecto a la hora de hacer las rutas de lo que hacen las demás empresas. Así que sí, como te decía, preferimos trabajar en grupos pequeños y, por ejemplo, no utilizamos transporte privado. Si podemos ir andando o en bicicleta, pues hacemos de esta manera. Pues es espectacular, la oferta que ellos tienen la podéis encontrar en una web cuyo enlace os lo vamos a poner aquí debajo y que podéis entrar, os invitamos de hecho a que entréis, la visitéis, porque tienen una parrilla, un menú espectacular de visitas que merece la pena que conozcáis y que tengáis la oportunidad de ir a pasear con Pau y sus socias, sus compañeras. Así que estamos aquí por un motivo muy concreto que todos sabéis. Queremos saber la historia detrás del Arca de la Alianza de Barcelona. Pau, ¿qué te parece si nos comienzas explicando exactamente qué relación tiene esta iglesia, la iglesia de Sant Just y Sant Pastor, con la historia del Arca? Pues perfecto, pero mejor si lo hacemos dentro, ¿no? ¿Vamos? Pues me parece genial. Para allá nos vamos.
Bueno, Pau, ¿qué tiene de especial esta iglesia de Sant Just i Sant Pastor con la historia de Barcelona? ¿Y dónde nos encontramos ahora exactamente? ¿Dónde nos has subido? Pues mira, Rubén, nos encontramos en lo alto de la iglesia, en el terrado, la azotea de la iglesia, y podemos ver aquí pues, las bóvedas de la cubierta gótica de Sant Just i Sant Pastor. Y lo que tiene esta iglesia de especial pues son muchísimas cosas. De hecho, es de las iglesias más interesantes de la ciudad. Os podría hablar muchísimo y extendido, pero por ir rápido y concretar, 3 cosas básicas. Mirad, seguramente, Rubén, estamos en el lugar de culto ininterrumpido más largo de toda la historia de Barcelona. Y me explico. Mirad, por todos he sabido que la ciudad de Barquino, la Barcelona romana, se fundó encima de una colina, una montañita que llamamos aquí el Montávar. Pues bien, parece ser que esta colina tenía 2 cimas. Una en un sector de la Plaza Sant Jaume, que nos queda justo aquí, donde está el Templo de Augusto, conocido por todos, y luego una segunda cima donde estamos nosotros, justo aquí. En esta segunda cima parece ser que a partir de unas excavaciones arqueológicas se ha encontrado lo que pudo ser la base de un podium romano, lo que da a entender a muchos historiadores que probablemente hubo un primer templo romano. Así que desde ese inicio, y luego ya muchos siglos y diferentes construcciones que vinieron, pues se ha sucedido el lugar como un lugar de culto hasta nuestros días. Así que 2000 años de historia sagrada, de culto, en este lugar. Esta es una de las primeras características que te quería mencionar. Como cosa... Bueno, Pau, ¿y ahora dónde nos encontramos exactamente dentro de la iglesia? Pues ahora hemos subido un poquito más arriba y estamos a lo alto del campanario, justo encima de las campanas del campanario de Sant Just i Sant Pastor, a una altura de 60 metros. ¿Y qué es esto que se ve aquí detrás? ¿Qué nos explicas? ¿Qué puedes contarle a nuestra audiencia, a nuestros amigos? Pues lo que tenéis ahí delante son las torres y el cimborio de la Catedral de Barcelona. De hecho, esa es la segunda característica que te quería explicar de esta iglesia, Sant Just i Sant Pastor, por lo que es realmente importante. Ahí veis una catedral, pero donde estamos fue otra catedral. Sant Just i Sant Pastor, Rubén, durante por lo menos un siglo, Sant Just i Sant Pastor también fue catedral de Barcelona. Mira, muy brevemente, te explico, esto lo ampliamos mucho más en la visita que hacemos, pero durante un tiempo Barcelona tuvo 2 cultos, el culto católico, el oficial, el del pueblo llano, y luego el culto de los visigodos, que era una religión que se llamaba el arrianismo. Así que aquella era la catedral arriana y esta hizo las veces de catedral católica. Muy interesante. ¿Y hay otra característica más que nos querías compartir sobre esta iglesia? Sí, de hecho la tercera es más moderna, es del siglo XX, pero también es muy curiosa. Sant Just i Sant Pastor es una de las únicas 4 iglesias, Rubén, que no fue quemada durante la Guerra Civil. Todas las iglesias de Barcelona ardieron, todas las iglesias que podéis ver aquí ardieron salvo 4, y esta fue una de las 4, lo que nos permite contemplar hoy día la iglesia como lo fue en la época del siglo XIV en que se construyó. Es una pura iglesia gótica catalana. Nos parece apasionante y sabemos que tenéis muchas más cosas que compartir con vuestro público, con vuestra audiencia, así que os animamos a que aprovechéis para venir a hacer las visitas, las excursiones que os ofrecen Passejant per Barcelona, y como ya sabéis, pues podéis verlo en la web que os vamos a compartir aquí abajo. ¿Qué tiene exactamente que ver Sant Just i Sant Pastor con el hallazgo del Arca de la Alianza? ¿Qué nos explicas? Bueno, pues su origen, su creación y su origen. Pero si quieres esta historia, la explicamos a continuación. Pues nos parece perfecto, te seguimos. Bien, pues hemos bajado desde la azotea de la iglesia y hemos venido donde Pau nos comentaba. ¿Dónde nos encontramos ahora, Pau? Pues nos encontramos en los pasillos que suben hacia la azotea y el campanario, y justo a esta altura tendríamos la capilla de la Buena Esperanza, una capilla que nos enseña una Virgen María, pero en estado de buena esperanza. Pues bien, encima de esa capilla, a este nivel, teníamos una pequeña habitación donde se juntaba en la época medieval la cofradía dels Daguers, en castellano diríamos de los cuchilleros. Era su centro de la cofradía, la utilizaron durante muchos siglos, hasta que ya finalmente en el siglo XIX las cofradías y los gremios desaparecerán, así que esto se convertirá en una especie de habitación, almacén. Con tan mala suerte que se acabó tapiando, se construyó la pared y desapareció. Bien, no será hasta el año, y esto es lo curioso de la historia, Rubén, 2016, que se tiró la pared y en ese almacén, antigua cofradía de los Daguers,
es donde apareció el arca que habéis venido a buscar, el arca de la Alianza o el arca de Sant Just i Sant Pastor. El arca de seguida despertó la curiosidad de profesores universitarios, periodistas, investigadores. Bien, 3 teorías de seguida se construyeron. Mira, la primera es que pudo ser obra de una parte de la escenografía de un teatro de ópera. Pensad, por ejemplo, en la ópera de Aida. Aida se crea en el 1873 en el Cairo para la inauguración del canal de Suez, y solamente 3 años después ya se representa por primera vez en Barcelona, en el teatro principal, y un poquito después, unos meses después, en el Liceu. Entonces se creyó que pudiera ser parte esta arca judía de la ópera de Giuseppe Verdi. Después se construyó una segunda teoría que explicaba que, bueno, que a lo mejor también pudiera haber sido parte de una gran escenografía o decorado o pabellón de un gran acontecimiento internacional como en Barcelona en el 1888, como fue, como bien sabes, la Expo de la Ciutadella. Y después aún habían unos autores que defendían una tercera teoría, que era simplemente que era un arca decorativa como parte de un altar de una iglesia. Y Pau, exactamente, podríamos ver el arca. ¿Dónde se encuentra ahora? ¿Es posible que tengamos una visión directa? Y tanto. Además, está restaurada, está nueva, brilla, pero ya no la tenemos en la iglesia de Sant Just i Sant Pastor, ha salido temporalmente y está en una exposición en el Museo de las Culturas del Món. Así que si quieres, está muy cerquita de aquí, si quieres vamos para allá. Encantados, pues vamos allá, a conocerla. Pues Pau, nada, ya estamos en el Museo de las Culturas y impresionados con lo que nos hemos encontrado. ¿Qué nos puedes seguir explicando acerca de sus descubridores, los que estiraron del hilo hasta saber de qué se trataba? Pues hace relativamente poco, Rubén, en el 2016, cuando se descubrió, como hemos visto en la iglesia de Sant Just, en el altillo de la capilla de la Esperanza, pues de seguida varias personas, en concreto 2, Manel Alonso, que es el gestor, trabaja con el tema de difusión en la Basílica, empezó a investigar, tiró del hilo y descubrió un documento de 1920 del archivero de la época, Miquel Codina, donde se especificaba que se había mandado construir, el párroco, Mossèn Padró, había mandado construir el arca a un joven arquitecto que se llamaba Josep Vilaseca. Vilaseca, para los entendidos, pues es un personaje, un arquitecto importante en Barcelona, es el del Arco de Triunfo del 1888, de la Expo, o el de la Casa dels Paraigües de la Rambla, de Bruno Cuadros. Además, hay otro también investigador que también hizo una serie de investigaciones, sobre todo en Chicago, viajó hacia Chicago y descubrió en el archivo de Vilaseca, que se encuentra en Estados Unidos, unos documentos donde se especificaba todo el tema del altar, los planos, mapas. Entonces, a partir de aquí ya pudimos construir la respuesta oficial. Es decir, el arca no era nada más, Rubén, que un espectáculo para la Semana Santa de la época. Resulta que en ese momento, en el 1876, cuando se construyó en Barcelona, las diferentes parroquias del centro pues rivalizaban entre ellas a ver quién tenía el altar más bonito, más espectacular, más pomposo, y así atraer al máximo de fieles a las liturgias, a las misas de Semana Santa de la época. Así que lo que tenemos aquí es un trozo de ese altar de las Semanas Santas del 1876. Y digo trozo, Rubén, porque solamente tenemos la parte central del altar, es decir, 2,65 m por casi 3,80 m. En total hacía 5 metros. Le tendríamos que añadir, imaginar una tiara papal, una corona, donde en el centro había las hostias, por lo tanto era un sagrario, y en la parte inferior bajaría una escalera, que es la escalera de Jacob. La tiara la tenemos aún hoy en día en la iglesia de Sant Just, pero la escalera la hemos perdido.
Pues impresionante, porque las medidas son, la tenemos aquí delante y la primera impresión ha sido brutal. No tiene nada que ver, ¿verdad, Pau? Las medidas que tenemos aquí con las medidas que en principio se pueden encontrar registradas en la Biblia conforme que se le dieron a Moisés para construirla, ¿cierto? Es así, Rubén, correcto. De hecho, para empezar, el material. Esto es madera revestida con yeso, mientras que la Biblia es madera de acacia revestida en oro y la cubierta de oro puro. Luego las dimensiones, el tamaño. Esta hace 2,65, lo que es el arca, de alto por 3,80 de ancho. Bien, la de la Biblia sabemos que hacía 111 centímetros de largo por 65 por 65. Era una caja mucho más pequeñita. Entonces sí, las medidas cambian bastante. Así que los aspirantes de Indiana Jones, en concreto, aquí no tienen lo que buscan, es algo muy distinto, pero con todo y con ello hay unos simbolismos muy interesantes que nos gustaría que nos enseñaras. ¿Te parece bien? Pues si quieres nos acercamos un poquito más y te explico, porque tiene algunas características muy chulas, sí. Perfecto. Bueno, Pau, pues aquí estamos con esta impresionante estructura detrás nuestro. ¿Qué nos puedes decir de su simbolismo? Pues mira, Rubén, me gustaría remarcarte algunos puntos en concreto de la iconografía de este arca. Para empezar, por ejemplo, la cara. La cara que tenemos en el centro es una cara que representa la figura de Dios, pero obviamente no es una cara judía. Los judíos no hacían representaciones de Dios. Entonces es una cara de la cultura asiria, como la que podemos encontrar en muchos palacios de Susa, de Pérgamo o de otras ciudades del Imperio Asirio. Interesante, debajo de la cara, junto a la barba, no sé si lo veis, tenemos dos bastones al lado y lado con una serpiente. Aquí también tenemos una doble lectura. Puede ser la lectura propiamente más judía, la vara de Moisés con la serpiente de cobre, la que curó a los judíos de la plaga, que relata el Éxodo, o también pudiera ser la vara y la serpiente de Asclepio o Esculapio, el dios griego de la medicina. Por lo tanto, es un arca que es bastante mezcla, es un sincretismo religioso total. Después, si avanzamos al lado y lado, tenemos las dos tablas de la ley, con los 10 mandamientos. Están escritas en hebreo, en la lengua de los judíos, y lo que es interesante es que por lo menos 2 veces nos marca el nombre de Dios, el tetragramatón. Entonces, por ejemplo, si cogemos la primera línea, si leemos, diría: yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y avanzaríamos y a continuación tendríamos los 10 mandamientos que se les manda a la nación judía. Algo más interesante, entre las dos columnas tenemos dos ángeles, en este caso querubines, con sus alas. Son querubines de una influencia también egipcia o incluso asiria. El mismo Vilaseca, el autor, también los representará varias veces. Por ejemplo, en el Arco de Triunfo de Barcelona, del 1888, el de la exposición, en lo alto, en la coronación del arco, vuelven a estar estos mismos ángeles, y también, Rubén, los tenemos en la tumba de la familia Batlló, en el cementerio de Montjuïc, que también es obra de Vilaseca. Y luego, para acabar, un detallito curioso, son en los extremos, en la base, tenemos una serie de jeroglíficos. Interesantísimo. No, significan nada. De hecho, Vilaseca, yo no sé si se equivocó, pobre hombre, o no sabía, pero los jeroglíficos normalmente todos, los dibujos, siguen todos la misma dirección. Miran todos a la derecha o miran todos a la izquierda. Aquí no. Aquí se están mirando cada uno hacia lados opuestos. Por lo tanto, se ha intentado descifrar qué significan estos jeroglíficos, pero no hay ninguna lectura. Y algún elemento más curioso, a diferencia de la otra arca que hablábamos, la de los judíos, la auténtica, el arca del pacto de Israel, pues es la barra. La barra esta que tiene para que los levitas la cargaran sin tocarla. En el arca judía la barra iba en la parte inferior, mientras que aquí Vilaseca nos coloca la barra en la parte superior. Y los querubines, como nos has comentado, tampoco están en el lugar donde originalmente estaban, ¿cierto? Correcto, los querubines en el arca del pacto, el arca de la alianza, estarían encima de la cubierta del perdón, la cubierta de oro macizo, los dos cerrándose con sus dos alas y mirándose cara a cara. Aquí los querubines los tenemos justo en el centro del arca. Sí, eso es un buen detalle, es bastante interesante. Pues Pau, impresionante, de verdad es una curiosidad extraordinaria, un hallazgo maravilloso, y te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido pues
todas estas curiosidades, todas estas enseñanzas. ¿Hasta cuándo puede la gente venir a visitarlo? Aquí en Barcelona, en el Museo de las Culturas. En principio, durante el mes de junio, el 15 de junio, si no se prorroga, aún estará aquí en el Museo de las Culturas, en la sede de la calle Moncada. Entonces, bueno, podéis venir a visitarlo porque es una pequeña joya que tenemos en la ciudad. Pues así es, una vez que se termine la exposición no sabemos dónde ir a parar esta réplica, esta representación del Arca de la Alianza, pero bueno, habrá que estar atentos porque, como dice Pau, pues es un pequeño tesoro y merece la pena pues acercarse a verlo porque realmente es impresionante. No deja de ser fascinante que la réplica de un objeto tan misterioso y tan buscado como el Arca de la Alianza en sí misma se haya convertido en todo un misterio, y no solo en un misterio, sino en una joya, en un pequeño tesoro que actualmente, como hemos podido ver, pues está exponiendo en un museo. En un museo que en este caso vais a tener la oportunidad de visitar esta exposición donde se encuentra esta réplica del Arca de la Alianza hasta el 15 de junio del 2021 en el Museu de las Culturas de Barcelona. Así que si alguno de los que estáis viendo el vídeo os pilla cerca y os queréis acercar, os encaja en el calendario, merece la pena. Por lo demás, pues estamos llegando al final de este programa, en el que vamos a dar una vez más las gracias a nuestro amigo Pau. Sin él hubiera sido imposible llevar a cabo el programa tal y como lo hemos hecho. Os recordamos que tenéis aquí debajo el enlace de la web de Passejant per Barcelona, del cual, de este equipo de guías, forma parte Pau, y tienen para vosotros preparados una gama de visitas maravillosas por la ciudad, con una esencia, con un espíritu, con un amor, con un cariño que va a ser difícil que encontréis en otro lugar. Una oferta maravillosa. No dudéis en visitar lo que os ofrecen y, ¿por qué no?, iros con ellos a dar una vuelta. Una vez más, muchas gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado. Esperamos que hayáis disfrutado del programa. Os animamos a que le deis al like si os ha gustado. Si no estáis todavía suscritos, hacerlo, porque nos ayuda a crecer. Darle a la campanilla para que os avisemos de nuevo contenido y, ¿por qué no?, compartir con otros, con otras personas que penséis que se pueden beneficiar o les puede interesar, gustar temáticas como las que tratamos en este programa. Curiosidades, misterios, maravillas, cosas extraordinarias, tan extraordinarias como el lugar donde os seguimos esperando muy pronto, el Faro de lo Extraordinario.